Buenos días, mi nombre es José Carlos Jan Barahona. Yo les voy a hablar de mi proyecto, que es una válvula de seguridad para estufa de gas con detector de humo, llama, cierre automático y alarma vía SMS. Para fines un poco prácticos, le voy a llamar seguridad, Segurigas, es un poco más corto. Entonces, comenzamos. Ok, la introducción. La estufa de gas es uno de los principales elementos que opera con gas LP. Si bien es un invento que ya lleva mucho tiempo en el mercado, son muy pocas las innovaciones que ha tenido en temas de seguridad. La mayoría de innovaciones que tiene son en temas de tener más quemadores, hacer un poco más fácil su uso, que por ejemplo ya no tengas que acercarte con un cerillo, con un encendedor, sino que ya tiene un botón para encendido, un horno tal vez más grande, algunos temporizadores, pero en materia de seguridad, como para poder proteger al usuario final, pues la verdad no tiene gran avance. Entonces, siguiendo con el tema de seguridad y quemaduras, en promedio, una central de salud del IMSS recibe al año entre 400 a 600 casos de quemaduras en su unidad médica de alta especialidad. Mientras que en urgencias el número va de 1.000 a 1.500 personas. Este dato es al año por unidad de salud, es en promedio. Y en el 2010 el ISSSTE reportó que en México 5.1 millones de muertes se tuvieron a causa de lesiones. Dentro de esta parte de lesiones, como bien puede ser, por ejemplo, que alguien se cayó y perdió la vida, es que alguien chocó, igual perdió la vida. Bueno, de este apartado, el 14% de las lesiones eran quemaduras. Por lo tanto, se puede concluir que 714.000 personas perdieron la vida a causa de estas. En la actualidad, haciendo un análisis del entorno, viendo el mercado como está actualmente, se encuentran varios detectores de humo o fuego. Sin embargo, estos se quedan en una etapa de alarmar al usuario, por ejemplo, por una sirena, por una alarma de luz, que se tiene algún problema. Sin embargo, no toma alguna acción de que corte el combustible con tal de tratar de mitigar el conato de incendio que está aconteciendo, ¿no? Entonces, eh, también las opciones que existen que pueden mitigar ese conato, como puede ser, se ve mucho, por ejemplo, en las películas, que cuando hay algún incendio se accionan unos aspersores de agua, eh, o algunos que tiran como humo para apagar el fuego. Pues si bien son dispositivos que existen en la realidad, la practicidad de tener uno en el hogar pues no es muy conveniente. Por ejemplo, teniendo uno que rocía agua, pues la realidad es que cuando diga accionarte, pues va a dañar. Si bien puede ser que se accione por un pequeño conato de incendio que pudo ser controlado, al activarse eso, pues puede dañar equipos en el hogar, aparte que no es práctico tener pues la tubería en el techo. Entonces, la problemática. La problemática es la falta de dispositivos de seguridad para la estufa de gas doméstico. Y haciendo un poquito de investigación previa, como ya comenté, existen varios dispositivos actualmente que cuentan con la función de detectar humo o flama, pero no toman acción inmediata y no alertan al usuario. Por ejemplo, si el usuario tiene problema en su casa y él, no sé, salió a la tienda a comprar algo para la comida, pues no tiene forma de saberlo hasta que llegue y ve que ya que la flama sigue subiendo, que ya puede ser que ya se haya descontrolado, pues es que el usuario se alerta, ¿no? Y de acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre el consumo energéticos en viviendas particulares, en México, el 85% de las viviendas utiliza estufa para calentar o cocinar alimentos, de las cuales el 94.5% de esas estufas son estufas de gas con encendido electrónico y manual. Entonces, se observa que hay un amplio mercado potencial para un dispositivo con las características que se mencionan. El objetivo es crear un prototipo capaz de detectar un conato de incendio a través de sus sensores de flama y o humo, alertar al usuario vía SMS y cortar el suministro de gas, cuyo potencial podría ser el de reducir incendios domésticos, prevenir quemaduras o incluso prevenir fatalidades.
Las funciones básicas del proyecto serían detectar la flama, detectar el humo. El equipo va a contar con una pantalla LCD, la cual nos va a mostrar el estatus, o sea, si el equipo se puede utilizar o si se encuentra protegido, si tuvo un conato y se protegió. Va a contar con una botonera para restablecerlo en caso de que, por ejemplo, ya se haya controlado o se haya tenido el conato hace tiempo y se dejó así. Para que se pueda volver a usar, pues va a contar con una botonera para restablecer. Va a contar con una alarma vía SMS al usuario para poder alertarlo, aunque no se encuentre cerca del dispositivo. Las alternativas para el prototipo. Del análisis morfológico que se hizo, se tuvo una combinación posible de 90 opciones, de las cuales de esas 90 opciones son tomando en cuenta 5 etapas que son las principales del equipo, que son el sensado, la unidad de control, la válvula de seguridad, la comunicación y la interfaz con el usuario. De estas 90 opciones, al final se eligió la siguiente. La unidad de control va a ser el Arduino 1. En la etapa de sensado, para el humo se va a utilizar el sensor MQ2, el cual es un detector de gases. Para la etapa de flama se va a utilizar el sensor SFX 25706. Para la válvula que va a cortar el suministro de gas, se va a utilizar una válvula de marca DeWitt, la cual cumple con la normativa mexicana vigente. Para la unidad de comunicación, la que va a mandar el mensaje SMS, se va a utilizar el módulo SIM800L, el cual usa un chip de telefonía celular. Y para la interfaz con el usuario se va a utilizar una pantalla LCD con botonera. Y a continuación les presento la demostración del prototipo. Bueno, pasamos a la demostración del prototipo. Aquí se puede observar la pantalla de estatus, que te muestra si el equipo está listo para operar o está protegido. El botón de reset, en caso de que esté protegido, para que pueda volver a operar. El cuerpo es de acrílico, para poder soportar el impacto que se puede ejercer sobre el botón, sin que se deforme ni se dañe, o sea, se rompa. Aquí están los dos sensores, el de flama y el de humo, y de fondo tengo puesto el monitor serial para poder observar el estatus de trabajo. Entonces, vamos a pasar con la primera prueba, que es para el sensor de flama. Entonces, aquí tengo fuego. Entonces, la idea es que va a dar un flamazo, se va a acercar la flama hasta el sensor. En la pantalla va a cambiar el estatus. Por ejemplo, aquí dice que hay un conato de incendio y favor de restablecer. De fondo, no sé si se alcanza a escuchar el relevador que se activa en el interior. En este va a estar conectado el solenoide. Y en el monitor serial podemos ver que ya dejó de contar. Ya dejó de dar lectura a los sensores. Te manda configuración completa. Esto es para el módulo que se utilizará para mandar el mensaje SIM. Entonces dice que ya completó la configuración, o sea que ya jaló el número, que ya cargó el mensaje y está en la codificación correcta, que ya se envió el mensaje y por último que ya ha sido mandado el mensaje. Entonces, para poder salir de este ciclo, se aprieta el botón de reset, que en este caso cuando lo aprieten, se alcanza a escuchar de fondo que se desenclava el relevador, o sea, que ya puede fluir el gas de nuevo al equipo. Igual en el monitor serial se puede ver que ya salió de ese ciclo del código y ya está trabajando normal nuevamente. Entonces ahora vamos con la prueba del sensor de humo. Por eso con ayuda del Gaussian y la cera, vamos a hacer un poquito de humo. Entonces, ya que hay humo, cerca al sensor, se observa lo mismo, alcanzó el límite al cual se tiene configurado el trabajo y hace la misma opción, o la misma acción, perdón. Te dice que ya está configurado, que ya se envió el mensaje. Aquí en la pantalla te dice que hay un conato de incendio, que favor de restablecer. Y para que vuelva a accionar, se aprieta el botón de reinicio. Ya está listo para trabajar.
Y eso sería todo de la prueba del prototipo. El prototipo pues tiene los sensores salen del cuerpo del equipo y tienen un cable para que se pueda instalar un poco a distancia. Ese cable pues puede ser un poquito más largo dependiendo de la necesidad donde haya que instalarlo. Y por parte del funcionamiento del equipo, eso sería todo. Ok, bueno, aquí se observó el funcionamiento del prototipo. Para fines un poco más prácticos, pongo la liga del video en YouTube, por si en la grabación ya hice algunas pruebas, no se alcanza a ver del todo nítido y pareciera que corre con un pequeño desfase. Entonces, para fines un poco más prácticos, pongo la liga de YouTube por si desea observarse mejor el video. Y en conclusión, bueno, mi conclusión es que usando lo aprendido en varias materias de la maestría, logré el objetivo de crear un prototipo que bien todavía no cumple con todo el proceso de manera eficaz en todas las ocasiones, sí sirve para probar el concepto del mismo. Bueno, para mí en lo personal la elaboración pues fue un reto que siento que logré cumplir, ya que en mi formación de la carrera pues la realidad es que yo no llevé mucho tema de programación, yo vi un poco más de temas de civil, de cómo armar la parte eléctrica de una casa, cómo van instalados los postes de luz, cómo se transmite la energía. Entonces, en temas ya un poquito más de programación y de hacer prototipos, pues no fue muy fuerte, ¿no? De mi preparación. Sin embargo, pues logré crear el dispositivo. Está aquí en físico. El video muestra su funcionamiento y me complace que cumple una necesidad que yo viví, que pues en mi casa hubo un incidente, ¿no? Que salió un flamazo que se descontroló. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí vi el área de oportunidad y me alegra ya contar con un pequeño avance, que es un prototipo que todavía le faltan algunas mejoras que se van a ir realizando. Y bien, en el desarrollo del proyecto, en concreto de esta materia que llevé, que es diseño mecatrónico, pues me sirvió para ver que hay un marco más grande, ¿no? Tal vez al principio, al tener una idea, una persona ya tiene algunas cosas preconcebidas, ¿no? No, pues voy a utilizar tal unidad de control con tal sensor, sin haber a veces tal vez ampliado un poco más la visión de, no, pues mira, tengo esta otra opción que puede ser un poco mejor, ya sea por temas de potencia, por temas de velocidad, por temas de costo. Eh, entonces, eso lo aprendí ahorita en la materia de diseño. Igual aprendí a hacer el análisis morfológico, ¿no? Que fue de gran ayuda. Yo tenía algunos diseños que no se implementaron en la etapa final del prototipo. Yo pensaba utilizar tal vez algún otro microcontrolador, pero vi que no necesito las virtudes del otro y sí requiere un mayor esfuerzo. Entonces el análisis morfológico sí me hizo ayudar, sí me ayudó a abrirme un poco más el panorama y poder buscar una mejor opción. Y si bien se logró la prueba de concepto, todavía faltan algunas pruebas más en el dispositivo, también falta la parte de normativa, las normativas que puedan ser aplicables. Entonces, actualmente ya se comprobó que el dispositivo puede funcionar, que tal vez necesita algunas mejoras para poder ser un poco más eficiente, ya que en las pruebas que se realizaron, contaba con algunos problemas en la parte de comunicación, no siempre se llegaba al mensaje de texto, pero revisando el prototipo, se veía que no era temas de programación, sino que tal vez a veces el módulo fallaba la señal o se le movía un poquito la antena y ya no agarraba. Entonces,
faltan algunas mejoras para poder llegar tal vez a un prototipo viable para el mercado mexicano. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.